escuchando, rememorando voces e imágenes de los días más duros de la historia de la ciudad de Santa Fe. No sabemos a quién decirle, porque nadie acá se hace cargo, no sé, no sabemos a quién decirle. Le decimos algo y dice, no, tenemos órdenes y fueron acá nomás a 5 cuadras que el agua no da acá y la gente está en el techo. ¡Ay, Dios Hay que ir allá donde la gente necesita más. Ya lo está tapando el agua y ya hay gente que no sabe nadar, hay chicos y ancianos. Obey, Hamerly, Reutemann, Álvarez, el intendente, que venga a dar la cara ahora. Que ellos vengan a dar la cara ahora. Eso es lo que le estamos reclamando a la provincia. Ellos sabían que este agua se venía. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Ahora que Santa Fe quedó bajo de agua, ellos se lavaron las manos. Todo perdí. Y no es nada que perdí la gente que está allá en el techo, que si no la van a buscar van a morir ahogada la gente. Uno lo que tiene está ahí. Y yo me voy a meter un rato porque si levanto un poco las muebles o todas esas cosas. Y bueno. Pasaron 20 años casi, y no sé, a mí me pasa que veo y escucho esto y se genera una angustia. Y el tremenda. recuerdo, o sea, no podés alejarte Tremenda, de lo que... Tremenda, es una ciudad acostumbrada a las crecidas, a las inundaciones, pero esta fue distinta, porque esta fue muy rápido. No es que de a poquito el agua iba subiendo, porque teníamos una defensa incompleta y entonces las defensas se transformaron en una trampa. Digo, para los más jóvenes, los que no saben exactamente qué pasó, como si tuvieras una pileta y el agua ingresaba a la pileta y no tenía por dónde salir. Y entonces en cuestión de horas el agua crecía y subía y subía y subía y las casas quedaban literalmente debajo del agua y muchas vidas quedaron también en el agua, se han perdido. Bueno, le quiero agradecer al ingeniero Ricardo Giacosa que se acercó al programa, a la radio. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Le pido que se acerque un poquito más al micrófono, así lo podemos escuchar bien. Ricardo Giacosa es docente en la Universidad Nacional del Litoral, es ingeniero en recursos hídricos. Y la gran pregunta, el disparador para pensar ya en el presente y en el futuro, ¿nos puede volver a pasar algo parecido a los santafesinos? A ver, yo diferenciaría, las crecidas son fenómenos naturales de los ríos, y eso ocurrió y va a seguir ocurriendo. Lo que sí creo que tenemos que estar preparados, y creo que estamos medianamente preparados, es en evitar los efectos de las crecidas. Santa Fe está en una ciudad de riesgo, obviamente, estamos rodeados del río Salado, del río Paraná, pero las crecidas son fenómenos naturales que ocurren. Yo creo que desde el punto de vista de la ingeniería, lo que uno puede trabajar es, bueno, con un sistema de alerta y avisar, ¿no es cierto?, en tiempo y forma cuánto y cuándo va a venir una crecida, pero no puede evitar que venga. Claro, la crecida está. La crecida está. Lo que a nosotros nos permite tener ese dato con suficiente antelación es tomar, ¿no es cierto?, suficientes medidas y acciones civiles, pero no podemos evitar la crecida. Cosa que no pasó en el 2003 cuando las autoridades decían no, quédense tranquilos que no va a ser tan grave, y fue. En el 2003 había una obra inconclusa y obviamente que produce un efecto inverso porque dentro de la ciudad había más agua que afuera. Y ante el desconcierto, por supuesto, que ocurrió la tragedia que conocemos todos. Ricardo, si tuviéramos mañana la misma altura del río Salado, ¿la ciudad se inundaría hoy como se inundó en el 2003 o no? No, la ciudad tiene un sistema de defensa completo hasta Candiote Norte, que es la avenida de circunvalación, y es una defensa con un nivel de riesgo bajo, o sea que yo le diría que no, digamos. Hoy yo creo que el mayor riesgo del lado oeste, estamos hablando, usted cuando coloca una defensa, evidentemente evita que entre el agua del río, pero también esa barrera hace que no salga el agua de lluvia dentro de la ciudad. Entonces, hoy hay sistemas de bombeo, reservorios, pero esos sistemas hay que gestionarlos y mantenerlos. Es como un ascensor, funciona bien, pero hay que mantenerlo en el tiempo, digamos, ¿no? Ese es el desafío de la ciudad. ¿A cuánto llegó el río en aquel momento? Mire, para que tenga una idea, el río tiene un caudal medio de 170 metros cúbicos por segundo y llegó a 4.000. Vamos de nuevo. El río tiene 170 metros cúbicos de promedio y llegó a 4.000. Exactamente fue el pico. O sea, se dio
Un fenómeno, digamos, que ocurre de bajas probabilidades, pero se dio la crecida que venía por lluvias y exactamente ese fin de semana, yo recuerdo fueron las elecciones del 27, lunes y martes, la guinda del postre llovió arriba de esa, cuando esa crecida pasaba por la ciudad llovió. Y eso produjo obviamente, ¿no es cierto?, un incremento abrupto. El agua entraba y el agua no salía. El agua no salía. Dentro de la ciudad del lado oeste había 2,5 metros más de agua que del lado del río. O sea, si no hubiera habido defensa, hubiera sido menor el efecto. Claro, desde la ciudad uno veía, se paraba la defensa, miraba hacia la ciudad, el agua allá arriba, miraba el río 2 metros más abajo. Exacto, por eso después la decisión se voló la defensa, es decir, lo que nos preguntaban los técnicos es si había posibilidad de que venga una crecida nueva, porque usted cuando la vuela después si el río podía... Bueno, en ese momento se tomó esa decisión para descomprimir, porque les recuerdo que el agua pasaba por todo el oeste y salía a la altura del puerto. Claro. O sea, fue Ricardo, ¿cuánto tendría que crecer el río hoy para que, a pesar de las defensas que ahora sí tenemos, el agua ingrese a la ciudad? ¿Es posible o estamos hablando de una catástrofe? A ver, desde el punto de vista de nosotros estadístico, uno siempre es posible. El riesgo cero no existe. Lo que uno hace es tomar todos los recaudos y en base a esta crecida máxima uno lo que hizo es tomar una revancha. Eso se hace en ingeniería. Ahora, yo no recuerdo Santa Fe, tanto del Salado como del Paraná, todo el área metropolitana tiene 140 kilómetros de terraplén y defensa. O sea, es mucho. Es un montón, ¿no? Y eso exige un mantenimiento exhaustivo, porque uno se pone a prueba no en estas épocas, cuando viene la crecida. Ese es el profesor que toma examen. Ahora anda todo bien, pero el profesor viene con cierto, y esos son los momentos, las obras hay que hacerla ahora. El examen es cuando venga la crecida. Ahora sí la pregunta abarca no solo al oeste, sino al este también. ¿Se están manteniendo correctamente las defensas? ¿Están bien mantenidas para cuando llegue el profesor? Yo no les sé decir eso, hay que preguntar a los que están en la gestión, digamos, ¿no es cierto? Pero se hizo muchas defensas a lo largo de los años y no todo con el mismo nivel de protección. O sea, todo lo que es la Ruta 1 algunos se hicieron por refulado, otros, ¿no es cierto?, por material cohesivo. O sea, los criterios son distintos y como se hicieron en distintas épocas, los niveles de seguridad son distintos. Algunos hicieron más alta, otros más baja, porque fueron hechos... Yo no recuerdo que el terraplén Irigoyen se hizo en el año 47. Claro. O sea, yo no había nacido tampoco. Bueno, eso se recondicionó, pero se fueron haciendo en forma paulatina, digamos, parcial. Hoy hay un nivel adecuado. El mayor desafío es mantener las compuertas y las estaciones de bombeo. Dicen que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Lo mismo pasa con una defensa, ¿no? Exacto. Tenés una superdefensa aquí, pero si un kilómetro más adelante no está tan buena, se inunda todo. En Ruta 1, uno de los problemas que hubo es que en realidad las defensas se hicieron posteriormente a que sea urbanizado. Entonces no se hicieron costillas transversales. ¿Qué es eso? O sea que usted en un barco tiene como habitaciones separadas. Si se le pincha o se le rompe en un lado, usted cierra y no se inunda todo. Esto es un gran anillo en que si se rompe en un punto, ingresa en todo el perímetro. Ese es un problema. Estamos hablando del Paraná. Sí, del Paraná. No, en Santa Fe tenemos lo mismo del lado oeste, pero tiene un nivel de seguridad, yo diría que adecuado. Después de la crecida del 2003, se hicieron las obras que faltaban en ese momento, que es extenderla. Recuerdo que el agua entró a la altura del hipódromo, se extendió hasta Candioti, se hicieron las estaciones de bombeo que faltaban y se les dio el suministro de energía que tampoco tenían. No, cuando no había bombas, no estaban los cables, fue un verdadero desastre. En el 2007 nos pasó lo mismo. Bueno, eso después se completó. Eso se completó con las estaciones de energía y lo que hay que mantener son los reservorios. Los reservorios tienen que estar vacíos para cuando llueva. Una vez se pasa y una de las dificultades que hay que es zona de depósito de basura. Hay que mantenerlos vacíos porque es donde se acumula el agua cuando llueve. Claro, esa es la función. A ver, llueve en la ciudad de Santa Fe, el agua naturalmente va hacia los reservorios que se transforman en lagunas. Si están llenos de basura son más chiquitos, acumula menos agua, nos inundamos más rápido en la ciudad por lluvia. Exacto. Y desde esos reservorios, por bombas gigantes, se los tira del otro lado hacia el río Salado. Hoy estamos más protegidos del lado del Salado que del lado del Paraná. Del lado del Paraná, nosotros acá en la ciudad propiamente dicha tenemos la Setúbal, no tenemos defensa, digamos, ¿no es cierto? Pero después son todos anillos, que yo recuerdo que te Bajada y Estéfano, La Guardia, esos son todos anillos, digamos, el Pozo, ¿no es cierto? Tienen sistema de defensa y tienen estaciones de bombeo. Del Salado tenemos una defensa que se hizo muy bien, porque además venía de circunvalación. Alguien me dijo una vez,
lo que se hizo en Santa Fe es una locura. Estoy exagerando en la terminología, sobre todo del lado del Paraná, porque al cuarto río más caudaloso del mundo se pensó que con anillos, una suerte de islas en el medio del cauce, se lo podría manejar, evitar, contener, y en algún momento esto va a fallar. Esa persona que me lo dijo hace exactamente 9 años, ¿se equivocaba? No, mire, yo cuando me recibí me hice un posgrado en inundaciones en Hungría. Yo me fui a estudiar Hungría y ellos no entendían, habían venido expertos acá, ellos no entendían cómo, teniendo la extensión de tierras que tenemos nosotros, en vez de planificar, porque el espacio no es un problema, como es para los holandeses y los húngaros. Claro. ¿Por qué nos extendíamos en lugares bajos? Después, en la época del 70, vino el ingeniero Beretta, que era el gerente de Paraná Medio en ese momento, iba a hacer una obra en el Paraná, y él también planteaba, dice, en vez de hacer defensas, ¿por qué no hacen 5 puentes y se van de enfrente? Hoy la zona de Country, que no requiere ninguna obra, es la zona más alta que tenemos en la zona. Bueno, eso se llama planificación. Claro, en lugar de hacer defensas sobre el Paraná, hace 3 puentes hacia el otro lado, del otro lado del Salado, y no necesitas nada. Ningún tipo de riesgo de inundación. Bueno, son los problemas que tenemos los argentinos a veces en la falta de planificación, y implica después tomar decisiones. Hoy las defensas están, pero las defensas no son infalibles. Los diques se rompen en el mundo. Entonces, lo que hay que apostar es a mantenerlo, ¿no es cierto?, en forma permanente. Es la única solución que tenemos. Ricardo, sabemos que ayer hablábamos con Jerry de esto, que el río Salado viene desde Salta, Tucumán, Santiago del Estero, ingresa a Santa Fe, por Tostado, pasa por nuestra ciudad. ¿Depende de lo que llueva allá, en Tostado, en Santiago del Estero, en Salta, en Tucumán, lo que pase aquí con el Salado, o hay que mirar hacia otro lado? No, mire, nosotros diferenciamos bien. Por ejemplo, cuando hablamos del río Paraná, decimos que el 95% del caudal que tenemos acá en el túnel es originado en Brasil y Paraguay. 95%. Sí, viene de afuera, se incorpora un 5%, el grueso viene de afuera. A diferencia de eso, en el Salado, si bien nace en Salta, ¿no es cierto?, cuando cruza Santiago del Estero, tiene un balance negativo, o sea, como no tiene pendiente, el agua derrama y se pierde en la serie de bañados. El Salado. El Salado. ¿A dónde se pierde? En los bañados que tienen en Añatú, en Santiago del Estero. Literalmente desaparece. Queda un hilo de agua. Entonces, cualquier crecida es como si fuera una canaleta pequeña y desborda. Por eso que en Tostado es un hilo de agua. El grueso de los caudales que tenemos acá en la Ruta 70 los trae los bajos submeridionales, que son 55.000 kilómetros cuadrados, y que tiene una característica. Es agua que viene despacio, digamos, pero dura mucho, 60 a 90 días. Perdón, quiere decir que no hay que mirar tanto cuánto llueve en Salta, Tucumán y Santiago del Estero, sino que hay que mirar cuánto llueve en el norte de Santa Fe. En el norte y acá, ¿por qué? Porque yo le decía, pero cuando ese agua demora 90 días, ya entre febrero y abril, es muy probable que cuando venga esa crecida tengamos lluvias locales. Y acá. Entonces se superpone esa crecida, como pasó varias veces, en el 73 cuando se cayó el puente, 81, y se superponen y nos originan esta crecida. Eso fue lo que pasó. El Cululú es una cuenca que tiene pulsos muy grandes de caudales y está muy cerca. Si estaría mucho más lejos, digamos, se atenúa, se lamina, decimos nosotros. Es decir, hay que mirar cuánto llueve en el norte de la provincia de Santa Fe, en el sur de Chaco, supongo, y si llueve en Santa Fe. Sí, hoy la provincia tiene un sistema de alerta, o sea, mediante sensores en el río y mediante transmisión satelital, en la provincia disponen de un sistema que le registra cada hora las alturas del río. O sea que uno tiene con una cierta antelación cómo viene la crecida del río. Cuando la cosa se complica y el agua avanza, y si uno ve que las defensas no van a resistir o que corren riesgo, en definitiva lo que hay que hacer es evacuar a la gente. Hace 19 años eso no sucedió, ¿no? Sí, pero... además de todo lo demás. Por supuesto, pero hoy sí hay que tomar decisiones que no se tomaron, ¿no es cierto? Pero hoy el nivel de seguridad creo que es adecuado, digo, para la gente, que transmitirle cierta tranquilidad. En el oeste, sobre el río Salado, hay un sistema de defensa que creo que es un buen sistema. Que la gente del oeste se quede tranquila. Sí, hoy tenemos. Vuelvo a repetir, para mí, como técnico, es más probable que exista algún tipo de anegamiento por lluvia que del lado del río, porque las lluvias sí son inevitables y, bueno, van a depender de varios factores que no son todos climáticos. Estado de las alcantarillas, estado de los desagües, tema de bombeo, reservorio, y eso hay que mantenerlo. La idea de esta conversación con el profesor, el ingeniero Ricardo Hinojosa, era y es entender, aprender
y darnos cuenta de cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para evitar nuevas inundaciones. Y lo que está diciendo me parece que es clave para la gente del oeste. Cuidemos los reservorios, para la municipalidad, para la ciudad en general, cuidemos los desagües, las alcantarillas, las bombas. La infraestructura en el oeste está. Sí, sí, por supuesto. Eso está. No tan así en el del lado del Paraná, pero no porque no esté, porque tenemos, decía, ¿cuántos? 140 kilómetros de defensa. ¿Existe es mucho, alguna otra ciudad en la Argentina que tiene 140 kilómetros de defensa? No, Santa Fe, a ver, si vamos a la época de Garay, se fundó acá por el hecho de, ¿no es cierto?, que los ríos, primero que eran una gran autopista, porque al no haber rutas ni caminos, era fluvial y era una protección. Y te aislaba, era una protección. Y te protegía, claro. Cuando se fundó la ciudad se hizo un lugar alto, la Casa de Gobierno, pero después la expansión de la ciudad fue ocupando lugares bajos. Y obviamente que hoy esos son los sectores. Cuando uno, si yo trazo con un lápiz, uno dice, el río toma lo que es suyo, no hubo un desborde del río. Tomó el valle de inundación, no hay mucha ciencia en eso. Uno está acostumbrado en Santa Fe a escuchar, pero a mí no me hicieron defensas, ¿por qué no me vienen a hacer la defensa? No debe haber ciudad en la Argentina con mayor cantidad de defensas, 140 kilómetros prácticamente. El tema es que nos vamos a vivir al lecho del río. Mire, y hay lugares acá también que me han planteado y yo decía que no era conveniente aumentar la defensa, porque cuando usted tiene una defensa de medio metro, con medio metro de agua usted se moja, pierde bienes, ¿no es cierto? Pero si tiene 4 metros y vive al lado, muere gente. Ese es el gran riesgo. Ese es el dato, ¿no? Porque cuando se produce una crecida del río Paraná, por ejemplo, es simultáneo. No es que es algo que le va a llover en algún lugar y un sector se inunda. Usted tiene que tener los 140 kilómetros en un buen nivel de protección. Datos a tener en cuenta. Podés tener 140 kilómetros de defensas, pero si en 1 centímetro se rompe, de poco te sirve el resto. Es más, el agua entra. Segundo, cuanto más grande la defensa, no es que estás más protegido, es que sos más vulnerable porque estás más bajo. Por supuesto. Básicamente. No es que la defensa es más alta, es que vos estás más abajo. La altura de la defensa define la altura relativa de tu terreno. Porque si uno va por ruta 1, yo siempre digo, usted va por ruta 1 y mira por la ruta las casas, y cuando las casas están al nivel de la ruta, eso es alto. La ruta es horizontal. Lo que varía es la altura del terreno. Usted cuando va por ruta 1, Jardín Mocoví, por ejemplo, que está al nivel del lugar más alto. Después cuando pasa por lo que era UPCN, tiene los techos. Los techos. En algún lugar eso te define la altura. Es, digamos, muy técnico a lo mejor, pero es... En los 90 se decidió hacer un enorme, en la gestión de Reutemann, en la primera, ¿no? El enorme anillo de defensas. Sí. Hoy ya no se tomaría una decisión parecida. Digo, ¿se ha aprendido mucho a nivel local y mundial? Tengo entendido que se está haciendo un proyecto para extender la defensa hasta el Rollo Leyes, digamos, del lado de la Setúbal, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve eso? Bueno, son áreas de riesgo. O sea, cuando yo participé en el año 92, cuando estuvo Reutemann por la universidad y se hizo eso, y era una decisión de decir, bueno, tracemos una línea en donde de acá para afuera nadie puede construir, digamos, para ponerle un límite. Lo que falló ahí es que una vez que se hizo esa defensa, adentro había que planificar y habría áreas bajas que no había que hacer edificación. O sea, dentro de la defensa había zonas intocables. Exactamente, que no había que urbanizarla. Eran para clubes, country, para canchas de fútbol, en fin, otro uso. No se hizo. Y se construyó igual. Se construyó. Hoy tienen. Pero además se hicieron loteos ahí. O sea, no es que fue alguien. Por supuesto. Quisieron hacer un desarrollo inmobiliario. En lugares sí, donde no podían hacerlo. Obviamente que cuando el río está muy bajo, es arena y eso filtra. El tema es cuando el río alcanza una altura media, que si bien no se ve la napa hasta medio metro. Entonces cuando a usted le llueve un poquito que llueve allá, el agua no filtra ni escurre y usted se inunda. Una pregunta que hacíamos antes fuera del aire. Por ahí se dice, el río Salado sube y baja tan rápido que se comporta como un río de montaña. ¿Esto es así? No, el río Salado es un río bien de llanura. Típico de llanura. Típico de llanura. Nosotros son ríos que, por supuesto que crece picos rápido, ¿no es cierto?, por los aportes del Cululú. ¿No es cierto?, que le da que está muy cerca, pero son ríos de llanura. Para que tenga una idea, nosotros las pendientes nuestras son 50 centímetros por kilómetro. O sea, yo siempre digo, es poco. Para que tengas una idea, Santa Fe, su lugar más alto tiene una cota 20 metros. O sea, que hay 20 metros de acá a Buenos Aires en 500 kilómetros. ¿20 nada más? 20 metros. En Vélez Arfield tiene cota 19-20. Si vos vas a la ciudad de Córdoba, eso lo tenés en 2 cuadras. Esa diferencia. Es un edificio. También. Vos de acá tenés que hacer esa altura de un edificio de 6 pisos
en 500 kilómetros. Para que te dé una idea, Claro. el agua no se mueve, se mueve. Entonces, vivimos en una región que eso tiene su parte buena. ¿Por qué? Cuando llueve 100 milímetros, todo infiltra y eso para la agricultura es muy bueno. Tenemos un agua. Pero cuando llueven 200, el suelo se satura y el agua no corre y nos inundamos. O sea, hasta un determinado límite es bueno. Por encima de eso tenemos dificultades. Ingeniero, de aquí al futuro, ¿qué recomendaciones daría para, bueno, si ya metimos la pata en algunas cuestiones, no agravar el problema? Estoy pensando en el Salado, en el Paraná, en general, en todo el Gran Santa Fe. Sí, yo creo que hoy tenemos un sistema de defensa, eso hay que mantenerlo, eso son inversiones, no son obras nuevas, son obras que hay que mantenerlas en el tiempo, ¿no es cierto? Sí o sí. Y después, obviamente, el desarrollo de la ciudad no puede irse hacia el Valle de Inundación, ni del Salado, ni del Paraná. Creo que eso se resuelve con planificación. Bueno, lo que pasa es que si alguien quiere hacer un loteo, control. loteos allá en la zona del Paraná, lo hacen y hay cada vez más, y yo no sé si nadie controla, o si controlan y miran para otro lado y dicen, bueno, de última, después veremos qué hacemos, ¿no? Se ríe el ingeniero, como asintiendo, yo lo muestro, les cuento, pero como diciendo, y sí, ¿no? Sí, es así. Bueno, es muy clara la situación. Exacto, yo vuelvo a repetir, hoy estamos en una situación de bajante, ¿no es cierto? La gente se olvida de la crecida, todos nos gusta estar al lado del agua, pero debemos tener en claro de que periódicamente tenemos crecida y es un fenómeno natural. La crecida ocurre, no es algo que se pueden evitar. Se dijo, yo recuerdo cuando empezó la causa judicial por el Salado, que tenía una recurrencia de 600 años ese fenómeno. ¿Todavía se mantiene esa idea o ya no tanto? No, porque también, si bien no lo conversamos, mire, se da otro fenómeno que son los cambios físicos en la cuenca. O sea, la lluvia es un factor, pero después en la cuenca hubo un cambio importante de agricultura por ganadería, ¿no es cierto? Claro. Eso requiere también se hagan canales y obviamente que eso apunta a que hay un crecimiento de los caudales. Yo hoy cuando le mencioné... Más canales que van al río. Exactamente, y se acelera el escurrimiento para disminuir los tiempos de inundación. Yo cuando le dije que el caudal medio era 170 metros cúbicos por segundo, en la década del 50 al 70 era 70 metros cúbicos por segundo, o sea que más que se duplicó el caudal. Y no todo se explica por un incremento de lluvia. Hay cambios físicos que hacen que se produzca eso. Ingeniero, clarísimo. No sé si quiere alguna pregunta más. Invitarlo a que venga una vez al mes porque es ¿viste? Maravilloso escucharlo. Hablábamos con Jerry y le digo, no, vas a ver que está bueno porque te explica todo muy fácil. Maravilloso. Y entendés todo en un ratito nada más. Bueno, me alegro. Gracias, Bueno, hasta luego. Bueno, el ingeniero Ricardo Giacosa es ingeniero en recursos. Sí, ya lo despedimos. Se me estaba yendo, ¿viste? Y es profesor de la Universidad Nacional Litoral.